teoría, ¿ya? Ya, ahí está. ¿Se ve? ¿Sí? Ya, chicos. Semana 17, ¿no? Estamos en la semana 17. Ya. Nos toca ver teoría de la argumentación. Me falta una tilde en teoría, ¿no? Ya. A ver. Vamos a comenzar con la teoría. Ya. Mira, este tema tienes que considerar lo siguiente. Cuando se habla de teoría de la argumentación, que es un tema que han puesto en el prospecto, ¿no? En realidad el término correcto o, digamos, el nombre de esta corriente, vamos a decirlo así, es teoría de la argumentación jurídica. Así se llama, teoría de la argumentación jurídica. Ese es el nombre exacto. No lo ponen así porque es muy extenso y porque también tiene implicancias en otros ámbitos que no son jurídicos, pero en realidad Perelman y Toulmin, que son los dos filósofos que vamos a ver hoy día, son filósofos que hablan acerca de la argumentación en el ámbito del derecho. ¿Ya? Cuando se habla de esta argumentación, de la teoría de la argumentación, es en el ámbito del derecho. ¿Tiene cierta relación con la filosofía? Sí, porque parte en sus argumentos de la filosofía. Tiene relación con otros ámbitos también como la ética, ¿no? Las humanidades, pero el término correcto es teoría de la argumentación jurídica. Mira, ¿qué dice? Vamos a comenzar explicando ya a qué se refiere. Dice, es el estudio interdisciplinario. ¿Por qué la teoría de la argumentación jurídica es un estudio interdisciplinario? Porque confluyen varias disciplinas, se interrelacionan diferentes disciplinas. ¿Qué disciplinas? El derecho, la filosofía, la retórica, la dialéctica. Son varias disciplinas que van a relacionarse, ¿ya? Ahora, luego vamos a ver cómo se relaciona o qué relación tiene la argumentación, el derecho con la retórica, la dialéctica y todo eso, ¿ya? Ahora dice, fíjate, es el estudio interdisciplinario de la manera en la que se llega a conclusiones en un determinado campo a través del proceso del razonamiento. Es decir, es el análisis del conjunto de herramientas argumentativas, ojo, análisis del conjunto de herramientas argumentativas que usan las personas para persuadir a los otros de manera razonable a través del lenguaje. En otras palabras, ¿qué es lo que buscan Chan, Perelman y Stephen Toulmin en la teoría de la argumentación? Analizar qué herramientas usan las personas para persuadir cuando dan argumentos. O en otras palabras, ¿por qué los argumentos de ciertas personas son más persuasivos que otros? ¿Qué contienen ciertos argumentos que los hacen más persuasivos, más convincentes que otros argumentos? Porque finalmente, mira, la teoría de la argumentación parte de esta premisa. Lo que a mí me interesa es el análisis de los argumentos tal como se dan en la vida real. Y en la vida real no encontramos usualmente argumentos que están estructurados de manera lógica como los estudia la lógica, ¿no? Por ejemplo, el silogismo aristotélico, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, ya. En nuestro día a día, ¿realmente encontramos argumentos de ese tipo? O sea, así, estructuraditos, claros, donde tú puedes ver claramente si la conclusión se deriva de las premisas o no. No. En la vida real no escuchamos ese tipo de argumentos. La mayoría de los argumentos que nosotros escuchamos, por ejemplo, en nuestra casa, cuando salimos a la calle, cuando escuchamos un debate entre políticos, cuando escuchamos un político que habla acerca de sus propuestas, en distintos ámbitos, ¿no? O incluso en la universidad, cuando se dan discusiones, debates, ¿no? O cuando un profesor explica acerca algún tema, ¿no? Lo que sea, un especialista. Los argumentos usualmente no son estructurados de manera lógica. Entonces, para la teoría de la argumentación, la lógica es valiosa, pero es limitada. O sea, no quiere decir que la lógica no sirva, no tenga ninguna función, tiene una función.
Es más, incluso dentro del ámbito del derecho, la lógica tiene una función. Por eso la gente que estudia derecho estudia lógica también. Como parte de su formación como abogado, estudia lógica. Tiene que estudiar lógica. Ahora, el problema es, ¿solo la lógica basta y es suficiente como herramienta para el análisis de los argumentos? No. Porque en un juicio, por ejemplo, todos los argumentos que se presentan en un juicio de la parte acusada o de la parte acusadora no están estructurados de manera lógica. Algunos sí, pero no todos. Entonces, no basta con el análisis lógico, el análisis formal de los argumentos. Hay que también hacer un análisis de otro tipo. Y eso es lo que busca la teoría de la argumentación, ofrecer herramientas para analizar los argumentos tal como se dan en la vida real y entender por qué ciertos argumentos son más persuasivos que otros. Ahora, mira, acá vamos a ya entrar un poco más en el fondo del asunto. Mira, dice, la argumentación es un acto comunicativo complejo e interactivo. Esto parece obvio, pero en realidad no es tan obvio. ¿Por qué? Porque mira, ellos parten de la premisa de que siempre que nosotros argumentamos, argumentamos para convencer a otro. Por eso dice que apunta a resolver una diferencia de opinión con un interlocutor. Y en ese sentido hay una interacción. Todo argumento busca convencer, persuadir a otro. Y nosotros en realidad encontramos argumentos en todos lados, en diferentes momentos. Por ejemplo, en una clase, en este momento, yo te estoy dando argumentos. Cuando tú no estás seguro de una clave y me preguntas, profesora, ¿por qué no tal? Yo tengo que dar una explicación, tengo que argumentar, ¿no? Cuando escuchas una entrevista a un político que se está defendiendo de ciertas acusaciones, esa persona tiene que dar argumentos, ¿no? Todas las personas damos argumentos. Cuando estamos en nuestra casa y discutimos sobre alguna cosa, ¿no? Queremos convencer a nuestro papá, a nuestra mamá que nos dé permiso para salir o para, qué sé yo, tener un perrito, un gatito. Estamos dando argumentos. Hay una interacción, hay un intercambio, un diálogo, una dialéctica, un debate que tiene como finalidad convencer al otro, ¿sí? Entonces, la argumentación es un acto comunicativo interactivo. Repito, parece obvio, pero no es tan obvio. ¿Sabes por qué? Porque precisamente la lógica también estudia argumentos, pero no los estudia desde el punto de vista del diálogo y el debate. Por ejemplo, ¿dónde ves diálogo cuando Aristóteles te dice todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal? ¿Dónde está el diálogo ahí? ¿Dónde está el debate? ¿Dónde está el intercambio de ideas? No hay. ¿Sí? O cuando sacas conclusiones a partir de ciertas premisas, pero tú solo. Luego vamos a ver eso, pero rápidamente nada más te pongo un ejemplo, el caso de Descartes. Descartes hace un razonamiento, sí, pero es un razonamiento él solito. ¿Te acuerdas de la duda metódica? Y dice, ¿cómo puedo estar seguro de que existo? ¿Cómo puedo estar seguro de ciertas cosas? Si los sentidos no me dan certeza, ¿qué me puede dar certeza? ¿Cómo puedo estar seguro de que la vida existe, de que el mundo existe, de que yo existo, de que Dios existe? ¿No? Duda de todo. Pero mientras dudo, ¿de qué no puedo dudar? De que estoy dudando. Y si estoy dudando, ¿qué significa? Que estoy pensando. Y si estoy pensando, ¿qué significa? Conclusión, yo soy, yo existo. Puedo estar seguro de que yo soy algo, que yo existo. ¿Por qué? Porque pienso. ¿Y por qué? Y así. O sea, llega a una conclusión, pero su razonamiento es solitario. O sea, no hay un debate, no hay un intercambio de ideas. Es un monólogo, no es un diálogo. ¿Te das cuenta? No hay dialéctica ahí. Entonces, no necesariamente es tan obvio que la argumentación es interactiva. Para la teoría de la argumentación, para Perelman y Turing, es obvio que es interactiva. Toda argumentación requiere una interacción, pero en ciertos casos se analizan los argumentos no desde la perspectiva del debate y la interacción, sino desde una perspectiva aislada, como la lógica. Y por eso es que ellos son críticos de la lógica. No porque, repito, crean que la lógica no sirva, sino porque creen que es limitada para analizar los argumentos en general. Puede servir para analizar cierto tipo de argumentos, pero no para analizar todos. Y ese es el problema. Entonces, ¿por qué es importante la teoría de la argumentación? Fíjate donde dice importancia. Dice, es una actividad que va más allá de la lógica formal. Claro, eso es digamos, lo valioso de la teoría de la argumentación, que no
se basta con la lógica formal para el análisis de los argumentos, sino que busca otras herramientas para realizar el análisis de los argumentos. Por eso dice, merece y requiere su propio programa de investigación. Ellos desarrollan sus propias herramientas para el análisis de argumentos que no son herramientas lógicas, son de otro tipo. Ahora, ¿qué cosa es lo que ellos usan? Entonces, si no usan la lógica para analizar los argumentos que usan. Perelman, ¿sabes qué usa? La retórica. Estudia la argumentación desde un punto de vista retórico, desde el enfoque de la retórica. ¿Y por qué? Porque, repito, como te dije al inicio, esto se llama teoría de la argumentación jurídica. Ese es el nombre exacto, teoría de la argumentación jurídica. Y Perelman era filósofo y era abogado. Y como filósofo y abogado le va a interesar hacer ¿qué cosa? Un estudio de la tradición grecolatina. Porque ¿cuál es la cuna del derecho? Acuérdate. ¿Cuál es la cuna del derecho? ¿Dónde nace el derecho que nosotros hemos heredado? ¿Mm? En Roma, claro, muy bien, en Roma. Y Roma le dio muchísima importancia ¿a qué? A la retórica. Si tú estudias la historia del derecho vas a ver que la retórica era fundamental en el derecho romano. La retórica era una parte importante. Cicerón, por ejemplo, era un filósofo y era el principal orador del Imperio Romano en su momento, ¿no? Cicerón fue un personaje muy, muy importante para Roma. Era uno de los retóricos más conocidos. Y en la época de los griegos también, porque la retórica en realidad tiene mucho tiempo de existencia. Es muy antigua. Y el problema, dice Perelman, es que se ha descuidado el estudio de la retórica. ¿Por qué? Porque la retórica se ha asociado generalmente a los sofistas. Y los sofistas, como han sido desdeñados, han sido malinterpretados y han sido también vistos, ¿no?, como personas oportunistas, no, digamos, la retórica, como ellos la enseñaban, también ha cargado con esa mala fama. Pero en realidad, si nosotros estudiamos la tradición retórica es incluso más antigua que la de los sofistas. Hay muchos personajes políticos importantes de la historia de Grecia y de Roma que usaron la retórica y no lo usaron para beneficiarse ellos particularmente o para manipular, como en muchos casos hicieron los sofistas, sino que lo hicieron por buscar un consenso que fuera beneficioso para todos. Por ejemplo, Pericles. Por eso está esa imagen que te he puesto ahí, fíjate, está Pericles dando un discurso. Hay un discurso que es muy conocido de Pericles, que es el discurso fúnebre. ¿Por qué se llama discurso fúnebre? Porque él da ese discurso justo después de que Atenas pierde una batalla con Esparta y mueren muchísimos atenienses jóvenes a raíz de esa batalla, en la guerra de Peloponeso. Y eso hace que muchos no quisieran seguir la guerra, pero Pericles estaba convencido de que era necesario continuar con la guerra. Ahora, imagínate, ¿cómo convences a un pueblo de seguir mandando a sus hijos a la guerra después de que han perdido una batalla y que han muerto un montón de jóvenes? ¿Cómo los convences? Sobre todo, o sea, porque recuerda que Pericles no lo hacía por beneficiarse él personalmente, sino porque creía que de verdad era necesario hacerlo. O sea, él creía que era lo mejor para Atenas tomar esa decisión, pero tenía que convencer a los otros de que eso era así. Entonces tenía que usar estrategias. La retórica es ese conjunto de herramientas que mediante la persuasión permiten que el otro llegue a un acuerdo contigo o que digamos que puedas persuadir al otro. La retórica es el arte de la persuasión, del convencimiento. Esa es la retórica. Los sofistas eran expertos en retórica, pero la retórica no se circunscribía a los sofistas. Repito, la retórica era usada por líderes políticos, ¿no?, griegos, desde épocas muy antiguas. Los líderes políticos tenían que saber convencer. De otra forma no podían ser líderes. Y por eso, como les decía, esa tradición retórica va a pasar también a Roma, cuando Roma conquista a Grecia, ¿no? Entonces, lo que va a hacer Perelman es una reivindicación, por decirlo así, de la retórica. Va a ser un estudio, un análisis histórico de la retórica y además va a encontrar algo
que en realidad muchos han olvidado, dice Perelman, ¿no? Que muchos no saben. Generalmente se dice que Aristóteles es el padre de la lógica, ¿cierto? Y es cierto, Aristóteles es el padre de la lógica, pero se olvida que Aristóteles no solo estudió los argumentos desde el punto de vista de la lógica, sino que a Aristóteles también le interesó los argumentos retóricos. Aristóteles también estudió los argumentos políticos desde el punto de vista de la retórica. O sea, se dio cuenta de que en el ámbito político la retórica tiene un papel importante. E hizo un estudio de la retórica, de los discursos políticos. Tiene un libro, Aristóteles, que se llama La retórica. Entonces, lo que va a hacer Perelman precisamente es mostrar cómo sí se puede hacer un estudio de los argumentos retóricos, que es necesario hacer ese estudio, que se ha olvidado, que Aristóteles ya lo había hecho, ¿no? Pero que ya muchos no hacen, ¿no? Porque solamente le dan todo el trabajo, por decirlo así, a la lógica formal y creen que los argumentos solo se pueden estudiar de manera lógica. Y eso no es cierto, ¿sí? Entonces, claro, en la vida real, en el ámbito político, social, ético, en el ámbito de las humanidades, la retórica es importante. ¿Y por qué es importante? Va a decir Perelman, porque lamentablemente no podemos pensar que se puede lograr una verdad absoluta. Muchas veces no es así. Los líderes políticos tienen que apelar a la emoción, al patriotismo, ¿o no? Para pelear, para dar ánimos, para motivar, como dice Rodrigo, ¿no? Claro, el político tiene que motivar. Y motivar es apelar a la emoción, no a la razón. ¿Sí o no? Entonces, esas son las herramientas que usa la retórica. Ahora, mira, dice, estudió la argumentación desde un enfoque retórico, resaltando la importancia de la retórica en la tradición grecolatina, ¿no? Señala que hay que tener en cuenta el diálogo, la dialéctica como característica central de toda argumentación. Mira, hay que tener en cuenta el diálogo, es decir, el intercambio de opiniones, el intercambio de ideas. Eso es la dialéctica. Por eso es que se dice que la mayéutica de Sócrates es un método dialéctico, ¿te acuerdas? Porque se basa en el diálogo, en el intercambio de pareceres, en el debate. ¿Y por qué enfatiza eso Perelman? Por lo que dijimos hace un momento. Para Perelman, el argumento surge de la necesidad de alcanzar un acuerdo. A diferencia de, por ejemplo, un argumento aislado como el argumento de Descartes. Descartes no dialoga con nadie. Es como si dialogara consigo. Es un monólogo, no es un diálogo, ¿sí o no? Pero ¿de qué puedo estar seguro? Si dudo de todo, entonces ¿de qué no puedo dudar? Ah, no puedo dudar de que estoy dudando. Y si estoy dudando, ¿qué significa que estoy pensando? Y si estoy pensando, ¿qué significa? Y es un monólogo, ¿no? Eso es lo que critica Perelman. Esa es la visión moderna. Creemos que a veces que con nuestra propia razón podemos alcanzar la verdad de manera absoluta sin necesidad del diálogo. Y no es así. Sobre todo en el ámbito de las humanidades, del derecho, de la filosofía, de la ética, no se puede alcanzar una verdad absoluta. Y por eso es importante el debate, la discusión para llegar a un acuerdo. El acuerdo no es la verdad absoluta. El acuerdo simplemente es esa elección que nosotros hacemos en función de lo que nos parece más conveniente y más razonable. Por eso fíjate lo que dice ahí, hay una diferencia entre racionalidad y razonabilidad. Una cosa es lo racional y otra cosa es lo razonable. Lo racional tiene que ver con la idea de que yo tengo una razón todopoderosa que puede alcanzar una verdad absoluta. Como Descartes, pues, ¿no? Que es racionalista y cree que con su razón es posible alcanzar, ¿no? Que él puede alcanzar verdades claras y distintas, ¿te acuerdas? Verdades incuestionables. Esa es la idea de razón, ¿no? De racionalismo. Pero Perelman va a decir, en el ámbito de la vida cotidiana, de la vida que tiene que ver con discusiones éticas, etcétera, no se puede alcanzar verdades incuestionables. Por ejemplo, el tema del aborto, de la eutanasia. No podemos pretender alcanzar una verdad absoluta en esos ámbitos porque es imposible. Son ámbitos donde se requiere el debate, la discusión y se requiere llegar a acuerdos. Ya, ¿en qué casos sí, en qué casos no? ¿Por qué en este sí? Y se tiene que discutir, se tiene que debatir.
No se puede permitir para él, o no es posible, es imposible que alguien se erija como el Salvador, digamos, el Dios que ha visto la verdad absoluta y esto es lo que se tiene que hacer y no hay otra opción. Para él no es así. Además, ¿por qué? Porque las situaciones cambian, los momentos cambian, los contextos cambian y lo que puede ser considerado bueno y legal en un momento, en una época histórica, o razonable en una época histórica, puede no ser razonable en otra época, ¿no? Lo que era visto como algo normal en ciertas épocas, ahora ya no es visto como algo normal. Por ejemplo, hace 300, 400 años, la esclavitud era normal, ¿o no? Nadie se escandalizaba porque había esclavos. Hace 500 años nadie se escandalizaba porque había esclavos. Ahora sí, ¿cierto? Claro, incluso en la época de los griegos, ¿no? Tener esclavos era algo natural, era algo normal. En cambio ahora no, ¿no? Lo que es razonable cambia, ¿no? Entonces, incluso lo que es razonable en ese momento puede ser no razonable de acá a 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces, Perelman por eso parte de esa idea, ¿no? De que, repito, en el ámbito de las humanidades, del derecho, la filosofía, de la ética, no podemos pretender una claridad absoluta, como sí se puede dar quizás en las matemáticas. En las matemáticas, por ejemplo, dice Perelman, 1 más 1 es 2. ¿Te vas a poner a discutir que 1 más 1 es 2? Es imposible. Es obvio, es evidente, ¿no? ¿Te vas a poner a discutir que 2 más 2 es 4? No, es imposible. Ahora, sí te puedes poner a discutir si el aborto debe ser legal o no, de si está bien que una mujer elija abortar, ¿no? A los 2 meses de embarazo, sí o no. O sea, eso sí es debatible, ¿no? Eso sí es discutible. Ahí sí entra el debate, la búsqueda de un consenso también para el ámbito del derecho, ¿no? Pero esa es la diferencia, pues, ¿no? Ahora, Stephen Toulmin, fíjate, vamos a hablar de él, es el otro filósofo que también aporta a esta línea de la teoría de la argumentación jurídica. Toulmin ya no habla tanto de lo retórico, sino un poco más del ámbito, digamos, del lenguaje, de cómo usamos el lenguaje. ¿Ya? Mira, dice, analizó la argumentación desde la perspectiva de la filosofía, sobre todo la filosofía del lenguaje. ¿Ya? Él tiene influencia sobre todo de Wittgenstein, ¿ya? Señalando la importancia de la pretensión. Claro, la pretensión es importante porque la pretensión implica cómo yo argumento algo en búsqueda de otra cosa, ¿no? Por eso dice, esta es la hipótesis que se formula para resolver un caso y que es consecuencia de la experiencia acumulada por el derecho. Mira, es la hipótesis que se formula para resolver un caso y que es consecuencia de la experiencia acumulada por el derecho. Claro, porque en el ámbito del derecho se acumula experiencia también. ¿En qué sentido se acumula experiencia? Lo que han hecho los anteriores es importante para lo que hagan los nuevos jueces, los nuevos abogados. Por eso es importante, por ejemplo, el precedente jurídico. No sé si has escuchado lo del precedente jurídico. Y siempre hay debate cuando pasa eso, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas del caso de Ana Estrada? ¿Te acuerdas de Ana Estrada? Esta señora que pidió que le dejaran decidir para si quería seguir viviendo, ¿no? Para que se le aplicara la eutanasia. Ajá, ella. ¿Por qué fue tan discutible su caso? Claro, un tema delicado es el tema de la eutanasia, ¿no? El derecho a la vida, de elegir si vivir o no, ya, pero aparte, al margen de eso, ¿por qué crees que fue tan polémico su caso? No solamente porque se trataba de la eutanasia. ¿Sabes por qué es tan polémico ese caso? Era un tema delicado, claro, la eutanasia es un tema delicado, el aborto es un tema delicado, pero no era simplemente porque hubiera gente que no estuviera de acuerdo, sino porque si el juez, porque ella misma pedía morir, no. A ver, ¿la eutanasia es legal o no en el Perú? No, la eutanasia no es legal en el Perú. Ya, no es legal. Pero el problema es, ya, si no es legal, se supone
que ningún juez puede darle el visto bueno, ¿sí?, para que ella haga eso. Ella pidió eso, o era una lucha legal, para que se cambiara eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si un juez le da el permiso para hacerlo? Crea lo que se llama un precedente jurídico. Es decir, si yo soy jueza, supongamos, y ella viene a mí y yo autorizo, ¿no? O considero que sí se puede hacer como una excepción, entre comillas. Eso que yo hago como juez va a crear un precedente para futuros casos. Entonces, si se le da permiso a la siguiente persona que vaya, claro, lo va a querer hacer también, lo que dice Lucerito. Y el siguiente juez, ¿tú crees que va a tener tantos reparos como yo para hacerlo? No, porque ya hubo otro que lo hizo. Y después el siguiente, no, porque ya hubieron dos, entonces ya más fácil, y más fácil, y más fácil, ya. Eso es el precedente, por eso el precedente jurídico es importante. Por eso la experiencia acumulada en el derecho es importante. Por eso los jueces, cuando toman una decisión, se fijan en casos similares que hayan ocurrido anteriormente y ven, a ver, ¿qué hizo este juez? A ver, este caso es muy parecido. ¿Y qué decidió el juez? Decidió esto. Ya, entonces tengo como un apoyo. Si alguien quiere demandarme, denunciarme o alguien quiere ir en contra de mi decisión, yo puedo decir, no, mira, acá hay otro juez que hace 30 años tomó la misma decisión que yo. ¿Te das cuenta? Si alguien cuestiona mi decisión, acá yo tengo un respaldo, porque hay un caso anterior en el que ocurrió algo similar y el juez también. Por eso el precedente jurídico es importante. Eso es la experiencia acumulada. En el derecho también, ojo, fíjate en esto, es importante. En el derecho no solamente cuenta la ley, como muchos creen. El juez tiene que apegarse a la ley. Ya, esa es una visión del derecho. Pero en la realidad no funciona tan fácil. En la realidad no es simplemente, lo que dice la ley es lo que yo tengo que hacer. Porque además, como tú debes saber, la ley también es interpretable o no. Por eso muchos dicen, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Esa famosa frase tiene sentido. Porque tú puedes tener leyes muy perfectas, pero la cuestión es cómo las interpretas. Y no solamente eso, porque repito, en el ámbito del derecho no todo es la ley. También pesa mucho lo que han hecho otros antes que tú, porque eso sirve como una especie de experiencia para tomar una decisión, ¿sí? A eso apunta Toulmin, ¿sí? Por eso dice, esta es la hipótesis que se formula para resolver un caso y que es consecuencia de la experiencia acumulada por el derecho. Entonces, yo puedo formular una hipótesis para resolver un caso en función de casos similares. ¿Qué ha ocurrido en casos similares? A ver cómo lo resolvieron, cómo actuaron, qué había hecho realmente el acusado. Todo eso me sirve. Dice, luego de ello viene el intento, ojo, el intento de justificación racional de la hipótesis que busca alcanzar el consenso. ¿Se debe buscar una justificación racional? Sí. ¿Eso significa que vas a alcanzar la verdad absoluta en el caso? No. ¿Cómo resuelves un caso? Justo hace un momento estuve en otra aula, ¿no? Estuvimos conversando con los chicos de otro salón y algunos me dijeron eso, y es cierto, pero tiene sus limitaciones, la evidencia. ¿Cómo resuelves un caso? Con evidencia. Pero pregunta, ¿en todos los casos la evidencia es así directa que tú puedas decir, mira, acá está un video donde el acusado está asesinando, está apuñalando a la víctima? No, en la mayoría de los casos no ocurre eso. Son poquísimos los casos donde tú tienes una evidencia así, ya, ¿no? Que no puede ser, pues, refutada, pero en la mayoría de los casos no es así. ¿Y cómo haces? ¿Cómo tú como juez tomas una decisión adecuada? Porque es un tema importante, ¿no? Porque imagínate que eres juez y terminas mandando a la cárcel a un inocente. En el mejor de los casos tienes evidencia, pero en muchos casos no. Entonces tú tienes que evaluar los argumentos de las dos partes. Fijarte en lo que dice la ley, sí, pero también fijarte y por eso es importante analizar, ¿no? ¿Cómo están construyendo sus argumentos? ¿Qué elementos son los que yo estoy considerando? ¿Por qué me parecen más persuasivos los argumentos de esta persona? ¿Es porque esta persona tiene realmente mejores argumentos? ¿O porque hay elementos retóricos dentro de su argumentación que son para mí importantes?
y a mí me convencen, pero no necesariamente son los más adecuados. O incluso, por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, los jueces también se guían por lo que pide la gente. ¿No se han dado cuenta? Cuando la gente a veces se indigna por algún caso, ¿se acuerdan del señor este que mató a un delincuente que entró a su chifa? ¿Se acuerdan? Que amenazó a su hijito, a su esposa, ¿no? Y al final el delincuente tenía, creo que un tenedor o algo así, no era un arma, ¿no? El señor, bueno, pensó que era un arma, obviamente, y lo mató. Y la gente se indignó, se molestó. Los jueces, aunque ustedes no crean, también ven qué es lo que pide la gente, ¿no? Eso también pesa en su decisión, al menos preliminarmente, ¿no? Entonces, también tiene un contenido político la decisión de los jueces. No es solamente una cuestión de leyes, ¿no? O una cuestión de lógica, como a veces creemos, ¿no? Repito, en el ámbito del derecho los estudiantes de derecho tienen que saber lógica, porque es una herramienta importante. Por ejemplo, no puedes recurrir pues, a falacias en un argumento jurídico, en un juicio. Evidentemente, el juez se va a dar cuenta rápidamente, ¿no? Que estás recurriendo a falacias. Pero hay otros elementos que no son analizables desde el punto de vista de la lógica, ¿no? Que también intervienen. Entonces, o sea, el tema del derecho es muy complejo, es mucho más complejo de lo que parece. Y por eso es que ellos, repito, lo que hacen es simple, decir, la lógica es una herramienta suficiente para analizar los argumentos tal como se dan en la vida real, por ejemplo, en los juicios, en el ámbito jurídico, en el ámbito filosófico, en el ámbito ético, no. Entonces hay que recurrir a otras herramientas, hay que recurrir a otros enfoques, hay que recurrir a otras formas de análisis de argumentos, que no sean solamente la lógica. Y ahí es cuando ellos crean su propio enfoque, que es el enfoque pragmático de la teoría de la argumentación. ¿Sí? Ahí aparece la teoría del argumento, como otra manera de análisis de argumentos. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a hablar un poquito del argumento, pero desde un punto de vista más lógico. Acá vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? Un paréntesis para refrescar algunas cosas que hemos visto ya antes, me parece. Y luego al final vamos a regresar al tema de los enfoques de la argumentación, ¿ya? A ver, para refrescar estos conceptos. Primero, ¿qué es un argumento? Tú ya sabes que un argumento es una estructura, ¿no? En la que se hacen afirmaciones para demostrar lo planteado. Un argumento básico dentro del ámbito de la lógica tiene premisas y conclusión, ¿sí o no? Premisas, acuérdate el ejemplo más fácil que no te puedes olvidar, el silogismo. ¿Te acuerdas del silogismo? El ejemplo de Aristóteles, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Dos premisas, una conclusión. Cuando yo digo por lo tanto, ahí está el conector de inferencia, ¿no? Porque es lo que antecede a la conclusión, ¿no? Por lo tanto, de ahí que, en consecuencia, etcétera, ¿no? Todos esos son conectores de inferencia, son digamos, las palabras que me sugieren que viene la conclusión, ¿no? Pero el argumento es así, simple, premisas, conclusión. Pregunta, ¿un argumento necesariamente tiene que tener dos premisas? No. Puede tener 3, puede tener 4, puede tener 5, ¿no? Este caso que pongo y que todos los profesores de filosofía ponen, ¿no? El de Sócrates, es un ejemplo que pone Aristóteles y es, digamos, el ejemplo que se pone porque es el más gráfico, es el más simple. Dos premisas, una conclusión, pero no tiene por qué ser así siempre. Ahora, el silogismo es un argumento deductivo. Todos los hombres son mortales, general. Sócrates es un hombre, por lo tanto, conclusión, Sócrates es mortal. Va de lo general a lo particular. Eso es la deducción, ¿te acuerdas? Todos los cisnes son blancos. Pepito es un cisne. Por lo tanto, Pepito tiene que ser blanco. No, supongamos, si todos los cisnes son blancos. Todos los abogados son inteligentes. Julián es abogada. Ya, entonces Julián es inteligente, ¿no? Argumento deductivo. Primera premisa, se le llama premisa mayor porque es la general, todos. Luego pones el caso de una persona particular, ¿no? Por ejemplo, Sócrates, ¿no? Es un hombre. Conclusión, Sócrates es mortal. La
Al final, la conclusión es particular. Va de lo general a lo particular. Ese es razonamiento deductivo, ¿no? Deductivo. Recuerda, el silogismo siempre es deductivo. Siempre. ¿Quién estudió el silogismo? Por primera vez, Aristóteles. A Aristóteles le interesa básicamente el silogismo. No le interesó mucho el argumento inductivo. ¿Por qué? Porque en el argumento inductivo no alcanzas la verdad. Por medio de la inducción no se alcanza la verdad. Y a Aristóteles le interesaba alcanzar la verdad. Por eso es que él parte de razonamientos silogísticos, que son razonamientos deductivos. ¿Ya? Entonces, comenzamos, ¿ya? Vamos a ver ejemplos. Luis Elías dice, vi que Descartes estuvo en contra de los silogismos porque iniciaba con una verdad. Descartes está en contra de los silogismos en el sentido de la lógica, pero no de no del silogismo, o sea, no del razonamiento deductivo en sí mismo, porque la matemática es deductiva. La matemática es deductiva, porque la matemática parte de axiomas que son indemostrables, pero son obvios desde el punto de vista racional. Y Descartes era matemático y Descartes creía que la matemática era la madre de las ciencias, por decirlo así, o la que debía ser como el modelo científico a seguir, ¿no? Porque precisamente parte de verdades que no se sostienen en la experiencia, ¿sí? A ver, vamos a continuar, ¿ya? Ya, acá está lo de los tipos de argumentos. Esto creo que ya lo hemos visto antes, pero solamente para recordar. El deductivo y está el silogismo. Todos los poetas son artistas. Sebastián es poeta, por lo tanto, conclusión, Sebastián es artista. ¿Qué tiene de especial el argumento deductivo? Que si sus premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente va a tener que ser verdadera también, ¿no? Por eso dice ahí, la verdad de las premisas se transfiere, es decir, si yo asumo que las premisas son verdaderas, supongamos que ya, yo digo, todos los poetas son artistas, ya, es verdad. Y supongamos que efectivamente Sebastián es poeta, ya. Entonces, si los dos son verdad, conclusión, Sebastián es artista, necesariamente tiene que ser verdad, ¿no? La verdad de las premisas se transfiere a la conclusión con carácter de necesidad. Es decir, sí o sí se cumple. No hay forma de que sea falso. Si las premisas son verdaderas, la conclusión también tiene que ser verdadera. En cambio, en el inductivo no pasa eso. En el inductivo partes de lo particular. El razonamiento inductivo parte de lo particular y llega a lo general. Premisa 1, Ana es profesional y es inteligente. Premisa 2, Carlos es profesional y es inteligente. Premisa 3, Susana es profesional y es inteligente. Conclusión, todos los profesionales son inteligentes, ¿no? Es igualito, si te das cuenta, al caso que critica Popper, ¿no? Yo veo un cisne y es blanco, veo otro cisne y es blanco, veo 20 cisnes y son blancos. Conclusión, todos los cisnes son blancos. ¿Necesariamente es así? Necesariamente es así. El hecho de que yo vea 1, 2, 100 cisnes blancos significa que todos los cisnes son blancos. No. ¿Cierto? Entonces, eso es un razonamiento inductivo. Que las premisas sean verdaderas no significa que la conclusión, todos, es verdadero. ¿Se dan cuenta? No necesariamente. Entonces, en el razonamiento inductivo, la verdad de las premisas se transfiere a la conclusión sin carácter de necesidad. O sea, puede que sea verdad, sí, pero también puede que no. Por eso dice sin carácter de necesidad. Mariela, dime, ¿tienes ahí una imagen o algo para compartir? ¿Cuál es la pregunta? Ya, voy pasando acá al entimema, ¿ya? Ya, a ver. Relacione los silogismos presentados con el tipo de argumento al que corresponda. Ya, todos los animales son mortales, el gato es animal, por lo tanto, el gato es mortal. Ya, todos los peruanos comen bastante, si Juan es peruano, él debe comer bastante. El puma es un felino y es peligroso. Claro, ahí está fácil. Fíjense. Todos los animales son mortales. El gato es un animal, por lo tanto el gato es mortal. ¿Eso qué cosa es? Al toque, silogismo. Eso es como Sócrates. Sócrates
Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. ¿Eso qué es un silogismo? Y todo silogismo es deductivo. 1, barco. ¿No? 1B. ¿Sí? 2, todos los peruanos comen bastante. Si Juan es peruano, él debe comer bastante. Ya, supongamos que no sabes. Ahí esa es analogía, porque estás comparando, ¿no? Estás haciendo una analogía entre todos, el grupo y Juan. Pero supongamos que te hace dudar. La 3, el puma es un felino y es peligroso. El león es un felino y es peligroso. El gato es un felino y es peligroso, ¿no? El guepardo es un felino y es peligroso. Entonces, los felinos son peligrosos. Particular, general. ¿Eso qué es? Inducción. ¿Sí o no? Entonces, la 2 definitivamente tiene que ser analogía, no hay de otra. Entonces, es 1B, 2A, ¿no? 1B, 2A y 3C. O sea, la A. ¿Sí? ¿Sí? La clave es la A. Es analogía porque se está... A ver, ratito. Para buscar el... Claro, lo que pasa es que, mira, dice, si todos los peruanos comen bastante, si Juan es peruano, fíjate que la estructura no es exactamente la misma. No es exacta, o sea, porque suena, parece, ¿no? Tiene un aire a deductivo, ¿no? Todos los animales son mortales, el gato es un animal, por lo tanto el gato es mortal. Todos los peruanos comen bastante, si Juan es peruano, él debe comer bastante. Claro, se hace por analogía y además dice él debe comer bastante. Claro, como pertenece al conjunto de los peruanos, yo asumo que como es peruano debe comer bastante, pero no es exactamente igual al otro. ¿Se entiende? No es igual al deductivo. Ahí hay una diferencia. ¿Sí? Ahí hay una diferencia. Además te das cuenta que dice, él debe comer bastante. ¿No? Ahí no hay dos premisas como en el caso de los otros, donde hay dos premisas. ¿No? En el caso de la 2, que es analogía, solamente hay una premisa y la otra es como una conclusión. A ver, ¿dónde está? Ya. Es claro, es una suposición. Es una suposición. Por eso dice, y además dice sí, está condicionando, ¿no? Está condicionando. Ya. En realidad ahí debería decir, a ver si no me equivoco. Ay, ¿a quién se da cuenta? Ahí hay un error también, ¿ah? Todos los peruanos comen bastante. Si Juan es peruano, él debe comer bastante. Tus clases de lenguaje. Acuérdate de tus clases de lenguaje. Claro, lo que está mal es el debe. No debe decir debe decir debe de. ¿No? Debe de. ¿Eso te enseñan el lenguaje o no? Debe es deber. Debe de es suposición. ¿Sí o no? Pregúntale a tu profesor de lenguaje o profesora de lenguaje. Debe es deber. Debe de es suposición. A ver. Kiara. Sí, envíala. ¿Ya? Mientras voy explicando el entimema. ¿Ya? Voy explicando el entimema. Dice, el entimema, fíjate, es un razonamiento en el que no es explícita alguna premisa o la conclusión. Ya. ¿Qué quiere decir que no es explícito? Quiere decir que está implícito porque parece obvio. A veces nosotros hablamos creyendo que el otro asume las mismas premisas que nosotros, pero no necesariamente todos parten de las mismas premisas. ¿No? Por eso dice, cuando falta alguna premisa, el razonamiento es inválido. Sin embargo, cuando se muestra la premisa implícita, el razonamiento pasa a ser válido. Por ejemplo, mira, Sandra es de izquierda, por tanto, Sandra es atea, ¿no? Sandra es de izquierda, por tanto, es atea. A ver, ¿qué es lo implícito acá? Yo estoy asumiendo que como es de izquierda es atea, es decir, estoy asumiendo que los que son de izquierda son ateos. ¿Sí o no? Estoy asumiendo que las personas de izquierda son ateas. Esa es la premisa implícita. Ahora, si yo digo Sandra es de izquierda, por tanto es atea, ¿ese argumento es válido? No.
¿Por qué? Porque le falta un elemento. ¿Qué elemento le falta? Le falta una premisa. Tú puedes decir, no, pero es obvio. No, no es obvio. O sea, si tú lo analizas desde el punto de vista de la lógica, ojo, de la lógica formal, desde un punto de vista formal, ese argumento es inválido porque no está completo. Porque recuerda, para que un argumento sea completo, la conclusión se tiene que derivar de las premisas. La conclusión, Sandra es atea, ¿se deriva de la premisa Sandra es de izquierda? No, no se deriva. Falta algo. ¿Qué falta? Las personas de izquierda son ateas. Ah, ya. Completas, es decir, explicitas la premisa faltante, lo que era implícito lo haces explícito, ahora sí, ¿cierto? Si tú dices, y fíjate que la premisa implícita es la primera, porque recuerdas el silogismo es premisa mayor, premisa menor, conclusión. Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Todos es la primera, siempre la premisa mayor es primero. Entonces acá lo que faltaba era la primera premisa. ¿Cómo sería ya armado correctamente? Todas las personas de izquierda son ateas. Sandra es de izquierda, por lo tanto, conclusión, Sandra es atea. La premisa implícita en realidad es la primera, la premisa mayor, ¿no? La que faltaba. ¿Ya? Ahora, depende de la posición de lo que falta, se llama entimema de primer grado, entimema de segundo grado, entimema de tercer grado. Entonces, premisa mayor. Todas las personas de izquierda son ateas, ¿ya? O las personas de izquierda son ateas. Premisa mayor. Si esta es la que falta, se llama entimema de primer grado. Si el primer elemento es el que falta, se llama entimema de primer grado, ¿ya? En este caso, este es entimema de primer grado. Pero podría ser que no falte la premisa mayor, que falte la premisa menor. Podría ser. Y en ese caso sería entimema de segundo grado, cuando falta la segunda premisa, ¿sí? Y entimema de tercer grado cuando falta la conclusión, que es más raro, ¿no? Pero puede ser también que falte la conclusión y las premisas estén ahí, ¿ya? Ese sería entimema de tercer grado. ¿Ya, chicos? Es sencillo en realidad. A ver, Ashley dice, Miss, pero en ese ejemplo no se estaría dando un caso inductivo porque se está yendo de particular a general. ¿Por qué se está yendo de particular a general? Por lo que está abajo, premisa explícita, premisa implícita, Sandra es izquierda, las personas izquierdas son ateas. No, sino que lo que pasa es que la premisa implícita en realidad debería pasar arriba, pero no es inductivo, ¿sabes por qué? Porque para que sea inductivo, además, fíjate, el ejemplo es Sandra es de izquierda, por tanto, es atea. Ese es el ejemplo. ¿Qué es lo que falta? Las personas de izquierda son ateas. Y esa premisa no puede ir debajo de Sandra es de izquierda, tiene que ir arriba, porque la conclusión se refiere a Sandra. ¿Cuál es la conclusión? Sandra es atea. Esa es la conclusión. Entonces, es la misma estructura que todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Se entiende? Es la misma estructura. La conclusión no es que las personas de izquierda son ateas, porque si fuera así, ¿dónde quedaría Sandra es atea? No habría forma. Kiara, me ibas a enviar, creo. No logro ver. Has enviado, creo, ¿no? Me aparece, pero como vacío. ¿Ustedes lo ven? Ustedes pueden ver la... Yo no llego a ver la imagen. ¿O alguien puede pasarlo de nuevo? Porque no sé por qué yo no lo puedo ver. Actualizo, ya. Ya, ahora sí. A ver, dice, entre quienes rechazan la existencia de calentamiento global, hay quienes presentan como argumento que se han registrado otros periodos en los cuales la Tierra se calentó, por lo cual sería un fenómeno natural. No obstante, hay quienes afirman que esas etapas se vinculan a motivos sumamente particulares, como agitaciones de la órbita terrestre, la influencia solar, cuestiones incompatibles con lo que producen los gases de efecto invernadero que el ser humano con sus actividades cotidianas emite en la atmósfera. Lo anterior es un ejemplo de, ya, argumento antimema, eso es contraargumentación. Claro, porque se presentan dos argumentos distintos, ¿no?
Primero los que rechazan calentamiento global y luego los que critican a aquellos que rechazan el calentamiento global, pero lo critican dando un argumento en contra. Es decir, se sirven del argumento, ¿no? Pero para criticarlo, ¿no? O sea, plantean cuestiones en contra de el argumento dado por quienes rechazan el calentamiento global. Sería contraargumentación. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Por qué se ríen? ¿Ese era? ¿O hay otro? Así era ese, ¿no? Ya, a ver. Vamos a argumentación en la investigación científica, ¿ya? Ya, ¿ahí se ve la pantalla? Sí, ¿no? Ya, perfecto. No, estaba resolviendo la pregunta que me pasó Kiara. Ya pasamos, ya terminamos lo del entimema, ya explicamos, recuerda, entimema es un argumento incompleto, puede faltar o una de sus premisas o la conclusión, cualquiera de las tres, ¿ya? Vamos a argumentación en la investigación científica. Mira, esta parte en realidad es bien sencilla porque simplemente lo que te mencionan ahí es qué características tiene la argumentación en la investigación científica. ¿Por qué? En realidad la argumentación es una herramienta que todos usamos. En mayor o menor medida, todos usamos la argumentación. Pero en el ámbito de la ciencia, la argumentación tiene que seguir ciertas pautas. O sea, evidentemente un científico no argumenta como una persona común y corriente, porque tiene que seguir ciertos parámetros al momento de argumentar. Por ejemplo, cuando hace una investigación, tiene que su investigación está respaldada en evidencia, ¿no? Si no, no se le considera científico, ¿sí o no? Esto tiene que ver con lo que ya hemos visto un poco en características de la ciencia, ¿no? En epistemología. Hay una relación ahí. Pero bueno, son tres las características de la argumentación en la investigación científica. Primero, la argumentación científica tiene que basarse en evidencia empírica o al menos, fíjate, debe ser posible verificarla, falsarla o debilitarla por dicha evidencia. Recuerda, no todo lo que se plantea en la ciencia tiene respaldo empírico directo. ¿Te acuerdas que hablamos de eso hace tiempo? Y te comentaba el caso de Einstein, por ejemplo. Einstein no plantea todo lo que plantea porque lo observó, porque él era un físico teórico. Ahora, ¿por qué se valoró como científico su trabajo? Porque si bien no todo lo que él planteó era observable directamente, o él lo había observado directamente, sí podía ser refutado con el tiempo. Sí podían darse experimentos para ver, para validarlo, digamos, ¿no? Verificarlo, o en todo caso falsarlo, ¿no? Y de hecho, con el paso del tiempo, poco a poco se fueron verificando algunas de las cosas que él planteó, ¿no? ¿Cierto? Pero eso es algo característico de la ciencia. O sea, el hecho de que no se pueda en el momento exacto estar respaldado por evidencia empírica no quiere decir que no se pueda en el futuro, ¿no? O que otros no puedan falsar o verificar un postulado científico. Ahora, aparte de eso, ¿qué también es importante cuando tú argumentas, cuando tú presentas, por ejemplo, una investigación, un artículo científico? Tienes que ser capaz de explicar algún fenómeno, ¿no? Para eso sirve la ciencia, para explicar fenómenos, tanto naturales como sociales, porque recuerda que también se habla de las ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, la historia, la sociología, también tiene que buscar explicar algún tipo de fenómeno. Todos los fenómenos no son naturales, también hay fenómenos sociales. Pero todos tienen en común que buscan explicar. Ese es el meollo de la ciencia, buscar explicar un fenómeno, ¿no? Y tres, fíjate, debe ceñirse a ciertas normas desarrolladas por la comunidad científica. Ese tema de la comunidad científica recuerda que es importante, ¿ah? En epistemología también. ¿Quién habla de comunidad científica? Kuhn. ¿Te acuerdas? Thomas Kuhn, el de las revoluciones científicas, el que habla de los paradigmas. Para él, la comunidad científica es relevante. ¿Por qué? Porque a diferencia de la ciencia, digamos, antigua, donde el científico sí trabajaba de manera más aislada y por eso eran muchos de ellos genios, personas
que realizaban sus investigaciones, y en parte por eso la ciencia antigua, si bien tuvo muchos progresos, no llegó a despegar tanto como la ciencia moderna. En cierta medida es porque ellos trabajaban de forma aislada, ¿no? Individual. En cambio, en la actualidad, la ciencia moderna se caracteriza por trabajar en comunidad. Es decir, si tú eres un químico, un físico, un biólogo o lo que sea, un médico, tú no estás aislado de los demás científicos con los que compartes la profesión. Al contrario, están constantemente compartiendo información, compartiendo sus investigaciones, sus descubrimientos. Eso es importante. Ahora, para que tú compartas tu información, tienes que seguir los parámetros que siguen los demás. O sea, no puedes crearte tus propios parámetros de investigación, ¿no? Sería absurdo. Es decir, todos tienen que compartir más o menos los mismos criterios y normas al momento de desarrollar su investigación. Por eso dice, por ejemplo, usar muestreo aleatorio en las investigaciones que contienen encuestas en lugar de anécdotas personales como evidencia empírica. Claro, sería absurdo pues que yo me base en mis anécdotas para hacer una investigación científica, no tendría sentido. Yo tengo que seguir ciertas normas, ciertas pautas de investigación, ¿no? A eso se refiere. ¿Ya? Ya, y terminamos con los enfoques de razonamiento. Mira, acá vamos a ver los 3 enfoques de razonamiento: formal, material y pragmático. Formal, concibe el razonamiento como ya. Antes de explicar cada uno, a ver, para aclarar y cerrar con este tema, ¿ya? Para que quede claro. Estos 3 enfoques son 3 enfoques dentro del ámbito del derecho. Repito, estos 3 enfoques son 3 enfoques que se discuten dentro del ámbito del derecho. A ver, imagínate que eres abogado, ¿ya? Imagínate que eres abogado, que tienes varios colegas abogados. Algunos, dentro del ámbito del derecho, se inclinan por un enfoque formal. Otros se inclinan por un enfoque material y otros se inclinan por un enfoque pragmático, ¿sí? ¿Cuál es el más tradicional? El enfoque formal, porque es el más antiguo, ¿ya? Luego el enfoque material y luego los que son menos, el enfoque pragmático, porque es el más reciente, ¿ya? El enfoque de la teoría de la argumentación es el enfoque pragmático. Eso se comienza a desarrollar en la década de los años 60, 70, o sea, tiene poco tiempo relativamente. Ahora, hay algunos que consideran que hay que juntar estos 3 enfoques, es decir, que no es necesario renunciar a los demás, ¿no? Sino que más bien hay que usar los 3. Que en ciertos aspectos la lógica aporta, ¿no? Se puede analizar de manera formal los argumentos y es valioso hacerlo, pero que también es necesario analizar un argumento desde el punto de vista material y también es necesario hacerlo desde el punto de vista formal, ¿sí? Entonces algunos se inclinan por uno, por otro, y otros quieren de alguna forma unir los 3 o creen que es importante unir los 3, ¿ya? Pero repito, esto es dentro del ámbito jurídico. Ahora, vamos a explicar el enfoque formal. El enfoque formal es el enfoque de la lógica. Es la lógica. ¿Cómo concibe la lógica el argumento? O sea, cuando tú analizas lógicamente un argumento, ¿importa el contenido? No, no importa el contenido. ¿Te acuerdas? Yo puedo decir, todas las vacas son rosadas, ¿no? O todas las vacas son, a poner algo más extraño, todas las vacas son reptiles, todos los reptiles son alegres, por lo tanto, todas las vacas son alegres, ¿ya? ¿Ese razonamiento es válido? Sí. Desde el punto de vista de la lógica, sí. No importa que sea falso lo que estoy diciendo, es válido, porque lo que importa es la forma, no importa el contenido. En lógica no analices el contenido, no importa el contenido. Lo que importa es la forma. ¿Te acuerdas? Un argumento es válido lógicamente si su conclusión se deriva de sus premisas, ¿cierto? Si la conclusión se deriva de las premisas, el argumento es válido. Así de simple. No importa lo que esté diciendo. No importa. ¿Sí? Por eso, ¿te acuerdas? Está la diferencia entre verdad y validez. ¿Te acuerdas? Una cosa es la verdad y otra cosa es validez. ¿Sí? ¿Las vacas son reptiles? ¿Es verdad? No, no es verdad.
¿Eso le importa a la lógica? No, no le importa, porque la lógica estudia la forma del argumento. Si yo digo, las vacas son reptiles, los reptiles son alegres, por lo tanto las vacas son alegres, es válido desde el punto de vista de la lógica, porque no le presta atención al contenido. Por eso es que la lógica se puede dar el lujo, por decirlo así, de hacer esto que tú estás viendo ahí en el ejemplo. P entonces Q, P, por lo tanto, Q. ¿No? Eso que está en verde, P, entonces Q, primera premisa, segunda premisa, P, conclusión, Q. ¿Qué cosa es P? ¿Qué cosa es Q? No sé. Y tampoco me importa. Eso te dice la lógica. No sé, ni importa. Sea lo que sea, si yo sé las reglas de la lógica, yo voy a poder saber si ese razonamiento es válido. El razonamiento es válido siempre y cuando siga las reglas lógicas. Y punto. ¿Sí? Entonces, cuando tú estudias lógica proposicional, por ejemplo, tú creo que haces ejercicio de eso en aritmética, ¿no? De lógica proposicional. Ahí te darás cuenta que no importa. Nunca sabes qué cosa significa P, Q, R, S, no sé. No importa. ¿No? Lo importante es que sigas las leyes lógicas. Nada más. Ya, te decía, los abogados tienen que saber de lógica, claro, estudian lógica, ¿no? Tienen que estudiar un poco de lógica, porque es una herramienta. Ahora, ¿es suficiente? ¿Es la única herramienta que sirve para analizar los razonamientos, los argumentos? No. Dentro del derecho también es importante el enfoque material. ¿Y qué es el enfoque material dentro del derecho? Es el que sí se fija en el contenido. ¿Qué contenido? El contenido de la ley. Es decir, cuando se presenta un caso, por ejemplo, y un juez tiene que evaluar cuál va a ser su sentencia, él tiene que fijarse qué dice la ley. No basta con ver si, ya, mira, este fiscal me ha presentado un argumento lógicamente correcto, suficiente para dar un veredicto. No, no es suficiente. Tengo que ver también qué dice la ley. A ver, ¿qué dice la ley? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Dice, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Repito, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. ¿Qué quiere decir eso? Que tú eres libre de pensar lo que quieras. Tú puedes pensar lo que quieras. Tú puedes creer en lo que quieras. Puedes creer en Dios, en Alá, Hare Krishna, puede ser Hare Krishna, puede ser lo que sea. ¿Sí? Puede ser budista, puede ser judío, puede ser ateo. ¿Te pueden condenar, te pueden juzgar, te pueden acusar por eso? No. Libertad de conciencia. Puedes pensar lo que quieras. Puede ser marxista, puede ser liberal, lo que sea. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, supongamos, ¿no? Que alguien acusa a su vecino porque se entera que tiene libros de Marx, ¿no? Y lo llevan ahí a que lo juzguen, supongamos, no estoy poniendo un caso exagerado. ¿Pueden condenarte porque lees Marx en tu casa? No, pues, ¿no? Tú puedes ser marxista, puedes ser lo que sea. Puedes pensar que los chanchos vuelan, ¿no? Que Susy Díaz, no sé, pues es la mejor congresista o ha sido la mejor congresista del Perú. Puedes creer cualquier cosa, ¿no? En los alienígenas ancestrales, que Toledo debería ser nuevamente presidente. Puedes creer cualquier cosa. ¿Te pueden condenar por eso? ¿Te pueden meter a la cárcel por eso? No, no. Claro, tú no le haces daño a nadie pensando en eso, ¿no? Otra cosa ya es que tú, por ejemplo, salgas a la calle y ya pues digas que el Sendero Luminoso tiene que renacer, que hay que hacer la revolución, que hay que implantar un gobierno comunista y comienza a hacer apología de los senderistas. Ya, eso es otra cosa. Ahí sí te pueden juzgar. Eso es apología de terrorismo. Eso sí es ilegal. Eso es ilegal. ¿No? Ya, pero puedes pensar lo que quieras. Ahora, mira, el juez ve la ley. ¿Qué dice la ley? A ver, en la Constitución, ¿qué dice? Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Ya, eso está en la Constitución Política del Perú. Por eso dice ahí, capítulo 1, artículo 2, inciso 3 de la Constitución Política del Perú. Eso está ahí. ¿Yo puedo ir en contra de eso? No, pues. La Constitución es la Carta Magna, ¿no? Es la primera ley. Todo está por debajo de la Constitución. El juez no puede ir en contra de eso.
Entonces, ahí yo sí estoy analizando la ley. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ahí sí estoy fijándome en lo que dice la ley, ¿no? Luego viene ya el Código Civil, el Código Penal, etcétera, ¿no? Ahí estoy viendo el contenido, ahí sí importa el contenido. Ese es el enfoque material, el que se fija en el contenido. Ahí sí importa la verdad, no la validez, sino la verdad. ¿Qué dice? Ah, ya. ¿Sí? Ahora, el enfoque pragmático es el enfoque de la teoría de la argumentación, que es diferente al formal y al material. ¿Por qué? Porque el enfoque pragmático dice, fíjate, que la argumentación busca lograr la persuasión. O sea, cuando nosotros argumentamos, cuando razonamos, cuando debatimos, lo que estamos tratando de hacer es alcanzar un acuerdo, persuadir al otro, convencer al otro de nuestra posición para llegar a un acuerdo. Y muchas veces eso ocurre en los juicios también, ¿o no? Claro, salvo casos extremos donde pues hay asesinatos o cosas de ese tipo, también se llega a acuerdos. ¿No has visto tú las películas sobre juicios, sobre todo las películas gringas de juicios? Son interesantes, ¿no? Porque se nota cómo se están ahí negociando cosas, ¿no? Ya, mi defendido, supongamos que yo soy abogado de la parte acusada, ya. Mi defendido va a colaborar con esto, pero tienen que reducir su pena, supongamos. ¿O no? Ya va a confesar el delito, pero a cambio que le reduzcan la pena, ¿no? O que le den este beneficio. ¿No han visto eso? Es bien común, ¿no? Claro, eso no sale al público, pero hay ese tipo de acuerdos, ¿no? O la colaboración eficaz, ¿no han visto la colaboración eficaz? ¿No? Donde uno sale y comienza a declarar y echa a todo el mundo con tal de que le reduzcan la pena. Acá con Odebrecht y todo eso no hubo colaboración eficaz también, ¿no? Ya tú nos dices quiénes más están involucrados, nos das pruebas y te reducimos la condena. Así también funciona, ¿no? Entonces, dentro del enfoque pragmático, ¿no? Se considera que se busca la persuasión y se busca llegar a un acuerdo. Ahora, no solamente en el caso de los juicios, por si acaso, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de los discursos públicos, los discursos políticos. Por eso al inicio te hablé, ¿te acuerdas de Pericles? Pericles daba discursos políticos, ¿no? Pericles era un personaje importante para Ares. Y él tenía que convencer, llegar a acuerdos con su pueblo, no con la retórica, pero no porque buscara un beneficio personal, no para manipular, sino porque creía que era la mejor decisión. Entonces tenía que ser persuasivo, ¿no? Tenía que apelar al amor a la patria y una serie de cosas, ¿no? Eso es retórica, ¿no? Pero la idea es buscar un acuerdo. Ahora, fíjate en el ejemplo que te he puesto ahí. Mira, el debate acerca de la eutanasia no puede llegar a una verdad definitiva, pero debe buscar lo más favorable y conveniente para las personas. Claro, eso es lo que dice Perelman y Tulmin. ¿Te acuerdas que te dije hace un momento? Para ellos no se llega a una verdad absoluta, así como Descartes, ¿no? Que una verdad clara y distinta, haya obvia, evidente. No, no hay verdades obvias y evidentes para ellos en el ámbito de la ética, la filosofía, el derecho. No hay esas verdades evidentes, no es uno más uno, dos. Por eso es que seguimos debatiendo la eutanasia, seguimos debatiendo el aborto y probablemente de acá a 100 años se va a seguir debatiendo, porque no hay una respuesta verdadera, definitiva, obvia. Pero lo que sí debemos buscar, o sea, si no podemos alcanzar la verdad, lo que sí debemos buscar es un acuerdo acerca de lo que es más conveniente, más favorable para la sociedad o para las personas involucradas. ¿Se entiende? Por eso es pragmático. Ojo, cuidado, no lo confundas con el pragmatismo de William James, no es lo mismo. No es el pragmatismo de William James, ¿eh? Por si acaso. Ese enfoque pragmático, pragmático simplemente en el sentido general, ¿ya? En el sentido coloquial, digamos, del término, ¿no? En el sentido estándar, lo que es útil, ¿no? El enfoque pragmático de la teoría de la argumentación considera que se debe analizar los argumentos en función también de cómo buscan lograr un acuerdo, es decir, lo que es útil para todas las partes, ¿ya? Por eso es enfoque pragmático, ¿ya, chicos? Bien, ahora sí voy a compartir el material de práctica para resolver juntos, ¿ya? A ver. Ya, ahí pueden ver. Sí, ¿no?
Ya, perfecto. A ver. Vamos a comenzar a resolver, ¿ya? A ver, concentrados todos. La primera está fácil. Esa está bien fácil. A ver, dice, en una clase de lógica de la argumentación, el profesor Villena señala, nosotros no podríamos derivar la conclusión Sabino es mortal si únicamente contáramos con la primera premisa. Todos los hombres son mortales. Tampoco podríamos hacerlo si únicamente contáramos con la segunda premisa. Sabino es un ser humano. Más bien, requerimos de ambas. Saber que todos los seres humanos son mortales y que Sabino es un ser humano. Ahora bien, una vez conocida la información de ambas premisas, se infiere fácilmente la conclusión A ver, acá te ponen las dos premisas. Todos los seres humanos son mortales. Sabino es un ser humano, por lo tanto, Sabino es mortal. Claro, la B. Ajá. Barco. Barco, muy bien. 1, barco. 2, Aristóteles fue uno de los primeros en descubrir la existencia de una lógica argumentativa de naturaleza inductiva en los discursos sociales. Ojo, Aristóteles fue uno de los primeros en descubrir la existencia de una lógica argumentativa de naturaleza inductiva en los discursos sociales. Acuérdate de Pericles. Diferente a la silogística. La lógica silogística es la lógica tradicional, la lógica que estudió Aristóteles. Acuérdate, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. El silogismo es deductivo. Para Aristóteles solo el argumento deductivo nos puede llevar a la verdad, porque recuerda, si las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera. ¿Te acuerdas del silogismo, no? Un argumento deductivo. Si mis dos premisas son verdaderas, mi conclusión también va a ser verdadera. Eso es lo que estudia Aristóteles en la lógica. Ahora, acá te está mencionando que él descubre que hay una lógica diferente a la silogística, que más bien es inductiva, y eso lo notamos ¿dónde? En los discursos sociales. ¿Ya? Entonces dice, diferente a la silogística y valorada en la actualidad en función de parámetros como coherencia y adecuación. Ya, eso se refiere a la teoría de la argumentación, pues, ¿no? Una línea de argumentación inductiva permite inferir a partir de una evidencia particular con el fin de derivar unas conclusiones. Es lo que Aristóteles en su retórica denominó Mira, silogismo no puede ser, porque acá te habla de inducción, el silogismo es deductivo. Entimema no puede ser, porque entimema siempre se refiere a la lógica, al punto de vista de la lógica. Ya, ahí ya te di 2 para que descartes. La C no puede ser porque dice el lenguaje formal. Es la de inferencia. ¿Ya? Es una inferencia. ¿Ya? Las inferencias son inductivas. Muy bien. De inferencia. 3. Dice, Camila considera que el aborto debe ser legal y gratuito, pues argumenta que la mujer puede decidir sobre lo que haga con su vida. No obstante, Alejandra considera que si bien es cierto puede decidir sobre su vida, no sobre la de otros, y mucho menos sobre la vida de un inocente. Lo anterior es un ejemplo de contraargumentación. Es la D, contraargumentación. Contraargumentación. ¿Ya? El entimema
es el argumento incompleto. Un entimema es un argumento, a ver, voy a ponerle mi cámara para recordarlo, ¿ya? Un entimema es, recuerda que el argumento es una estructura, ¿ya? Imagínate una mesa. Un argumento tiene partes, así como una mesa. Si tú le quitas una pata a una mesa, ya no es mesa. Ya, igual es el argumento. Si tú le quitas un elemento, una parte al argumento, ya no es argumento. Entonces, para que sea un argumento, o ya no es válido en todo caso, ¿no? Para que sea un argumento válido, tiene que estar completo. Un entimema es un argumento inválido porque le falta un elemento. Una premisa o la conclusión, ¿ya? Un entimema es un argumento con una premisa implícita, ¿no? Por eso creo que les puse el caso de Sandra, ¿no? Que decía, Sandra es de izquierda, por lo tanto Sandra es atea, ya, pero ahí hay algo implícito. Yo estoy asumiendo que todos los de izquierda son ateos, pero eso lo estoy asumiendo, eso es implícito, ya. Ese argumento, Sandra es de izquierda, por lo tanto Sandra es atea, no es válido. Para ser válido tengo que completar el argumento, tengo que explicitar la premisa que me falta, ¿no? Contraargumentación directa, no hay contraargumentación directa ni indirecta, la contraargumentación es contraargumentación, simplemente, ¿ya? Contraargumentación es contraargumentación, es la D, la 3, ¿ya? Ya. 4. Lorena de la Escuela de Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos presenta el siguiente razonamiento. Todos los mamíferos son de sangre caliente. Ya, ese está facilísimo. Todos los mamíferos son de sangre caliente. El delfín es un mamífero, por lo tanto, el delfín es un animal de sangre caliente. El ejemplo ofrecido es un argumento, claro, deductivo. ¿Por qué? Porque comienza con una premisa general y llega a una conclusión particular. Muy bien. ¿Y cómo se llama este razonamiento deductivo? Esta forma de razonamiento deductivo clásica, silogismo, ¿ya? Silogismo. ¿Sí? Claro, es la premisa mayor. Mayor. Me refiero a deductivo porque parte de lo general para llegar a lo particular. Se le llama premisa mayor, premisa menor, conclusión. Todos los hombres son mortales, premisa mayor. Sócrates es un hombre, conclusión, Sócrates es mortal, ¿no? En este caso, todos los mamíferos son de sangre caliente, premisa mayor, ¿no? General. El delfín es un mamífero, por lo tanto, el delfín es un animal de sangre caliente, conclusión. Es un silogismo, ¿ya? Ese es el tipo de argumentos que estudia Aristóteles en sus libros de lógica, en sus obras de lógica, ¿ya? Silogismos. Ya. 4, entonces, árbol. 5. Ya. Acá sí nos vamos a concentrar. Ya. Concentración máxima. A ver, chicos. Mira, acá está lo que yo ya te expliqué. Ya. Vamos a repasar esta parte que es importante. Mira, dice, para Perelman, lo racional está esencialmente constituido por las relaciones de necesidad y universalidad lógico-matemáticas. Mira, lo racional está esencialmente constituido por las relaciones de necesidad lógico-matemáticas, en las que las evidencias a priori, ¿qué significa? Que no requiere de evidencia empírica, que no requiere de la experiencia, que no requiere de los sentidos. ¿A quién te hace recordar? Descartes, ¿no? Descartes, ¿qué creía? Que para que algo fuera verdadero tenía que ser necesario y universal, como en la matemática, pues por eso Descartes era matemático, ¿no? En las que la evidencia es a priori, claro, Descartes no se apoya en los sentidos, ¿no? Se apoya en su razón. Por eso habla de, ¿qué cosa? De ideas innatas, ideas que no se apoyan en experiencias, sino ideas con las que ya hemos nacido, ¿no? En las que las evidencias a priori y las verdades inmutables, una vez reveladas a una mente privilegiada, se imponen simultáneamente a todo ser de razón. O sea, cualquier ser racional, verdaderamente racional, llega a ciertas evidencias claras y distintas, ciertas verdades obvias, sin mediación de los contextos ni de los argumentos a favor o en contra de estas. Es decir, lo racional configura un sistema formal que dialoga consigo mismo, una suerte de soliloquio,
¿no? Entonces, mira, es bien interesante, ¿eh? Porque, fíjate, ahí te está hablando de lo que hace un rato te dije. En la vida real alguien argumenta así, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. ¿Dónde está el diálogo? ¿Dónde está la interacción? ¿Dónde está el debate, la persuasión? No hay. En la vida real los argumentos son así, o la mayoría de argumentos son así. No. No hay una interacción, ¿no? Eso, eso es lo que critica Perelman. Entonces, ese es un soliloquio. Es lo mismo que Descartes, porque Descartes dice, a ver, los sentidos no me dan evidencia, o sea, no me dan certeza, no me dan, o sea, no me dan verdad. Yo no puedo confiar en mis sentidos. Entonces, puedo dudar de todo, pero si dudo de todo, ¿hay algo de lo que no puedo dudar? ¿En qué me puedo sostener? ¿En qué me puedo agarrar? ¿Cuál puede ser mi base? Y Descartes dice, bueno, si dudo de todo, ¿qué es lo único seguro que estoy dudando? Y si estoy dudando, ¿qué significa? Que estoy pensando. Y si estoy pensando, ¿qué significa? Ah, que soy algo, porque yo no podría pensar sin ser algo, tengo que existir. Ah, por lo tanto, pienso y esa capacidad de pensar es la prueba de que existo. Pero todo eso lo hace, te das cuenta, solito. Es un soliloquio, es un monólogo interior. Él está debatiendo con alguien, está discutiendo con alguien y a partir de eso se da cuenta de su existencia. No, lo hace todo de manera interna, lógica. Si te das cuenta, todos los pasos que sigue Descartes son lógicos. Entonces, eso es lo que está criticando Perelman. Perelman dice, ¿así funciona? O sea, desde un punto de vista lógico sí funciona, ¿no? Pero así es la realidad. Por eso dice, dado su carácter fundamentalmente teórico, todo tipo de acción debe ajustarse a sus principios y esquemas. Claro, desde el punto de vista de la lógica, todo debe ajustarse a sus principios y esquemas, so pena de caer en el terreno de las pasiones, lo cual ha dejado a la filosofía en el dilatado histórico movimiento oscilante entre absolutismo y escepticismos. Mira, ¿por qué entre absolutismo y escepticismo? Claro, porque si tú partes de que hay una razón que lo puede todo, que puede descubrir la verdad cierta, indudable, clara y distinta, como Descartes, puedes derivar de eso una especie de absolutismo. Esta es la verdad. Y no hay otra cosa. Esta es la verdad. Lo único verdadero es esto. Y te vuelves intransigente con otros puntos de vista, ¿sí o no? Porque vas a decir, no, pero esto es la verdad, tú estás equivocado. Ahora, el problema es que si tú planteas un absolutismo, como el de Descartes, como reacción a ese absolutismo aparece su opuesto, el escepticismo, ¿o no? ¿Te acuerdas de Hume, que era un empirista radical? Termina siendo una especie de escéptico, ¿no? Porque al final él dice, no, no podemos alcanzar verdades universales y necesarias. ¿Te acuerdas? Lo único de lo que yo puedo estar seguro es de lo que yo percibo. Pero de lo que tú percibes, lo que Pepito percibe, no sé qué percibirán ustedes. Yo parto de mi experiencia, mi impresión, mis impresiones, ¿sí o no? Por eso para Hume ningún conocimiento puede ser universal y por eso para Hume recuerda la ciencia, lo que plantea la ciencia no puede ser considerado correcto o verdadero, porque jamás vamos a poder saber o llegar a un conocimiento universal, porque todo es particular, todo parte de las impresiones. Ahora, ya, entonces dice, por su parte, lo razonable abarca el campo de la praxis. Ojo, lo razonable es distinto de lo racional. Lo que critica Perelman es lo racional, es decir, la idea de que la razón alcanza la verdad, lo que estamos viendo, Descartes. Y lo que él plantea como opuesto, no opuesto, digamos del todo, pero diferente, es lo razonable. Lo razonable que no significa haber alcanzado la verdad, sino más bien tratar de encontrar una solución, ¿no? O un consenso que sea beneficioso. Por eso dice, lo razonable abarca el campo de la praxis, es decir, de la práctica, de la realidad empírica, en el que son indispensables las justificaciones suficientes, no absolutas, ojo. Lo razonable es lo que busca justificaciones suficientes. Por ejemplo, un juez ¿tiene evidencia absoluta de que tal persona fue el asesino? No, pero ¿tiene justificación suficiente para pensar que fue el asesino? Sí. Y su decisión se va a tener que basar en eso. ¿Sí? Por eso dicen, no absolutas, que de momento permitan hacer frente a los desacuerdos y objeciones subyacentes en una tesis, en la decisión tomada por un juez o en general en un estado de cosas arbitrario. Mientras lo racional se presenta como absoluto, lo razonable se presenta apenas como suficiente.
De modo que lo que se legitima como razonable en una época puede deslegitimarse como irrazonable en otra época. Por eso te decía hace un rato, ¿no? Todo lo que consideramos razonable ahora no era considerado razonable hace 100 años, 200 años, 300 años. Incluso hace 50 años. ¿O sí? ¿No? Lo que es razonable para nosotros de acá a 100 años quizás ya no es razonable. Es contextual. Cambia según el contexto, la época, ¿no? En función del concepto de lo racional señalado por Perelman, toda novedad y antinomia que no se ajuste a la ley, esto es, que ponga en tela de juicio la coherencia del sistema, se excluye y condena de antemano. Mira, en función del concepto de lo racional, que es lo que critica Perelman. Perelman critica el concepto de lo racional, porque según lo racional, todo lo que va en contra de la ley, no se ajusta a la ley, termina siendo excluido de antemano. Es decir, se considera malo, negativo. Pero en función de lo razonable, que es lo que él propone, toda novedad y antinomia en relación con la ley se constituye ante todo en, a ver, ¿cuál sería la clave? Fíjate que ahí te están hablando de, o sea, entre líneas está el tema de la dialéctica, del debate, del diálogo. En función de lo razonable, toda novedad y antinomia, es decir, todo aquello que contradice a la ley, tiene que ser visto como malo, excluirlo, o más bien, de alguna forma, propicia ese diálogo, la dialéctica, el consenso. ¿Es eso? ¿Sí o no? Claro, es una posibilidad de consolidar un sistema cada vez con mayor claridad y coherencia, cada vez menos arbitrario. Claro, si tú tienes una posición absolutista, eres arbitrario. Pero si asumes la dialéctica, la discusión, el debate como parte de, ¿no?, la posibilidad de cambiar, de no cerrarte, entonces es la C, pues cada vez menos arbitrario. Casa, ¿ya? 5, casa. 6. A partir de 1949, con First Philosophies and Progressive Philosophy, Perelman plantea una distinción metodológica entre el discurso demostrativo y el no demostrativo, y con ello entre la retórica y la lógica formal como disciplinas específicas con objetos de estudio diferentes. Teniendo en cuenta las teorías de Perelman, podríamos concluir que para él, a ver, discurso demostrativo y discurso no demostrativo. Y con ello entre la retórica y la lógica formal como disciplinas específicas con objetos de estudios diferentes. Claro, ¿estudian cosas diferentes la retórica y la lógica? Sí, porque la lógica estudia los argumentos desde el punto de vista de la forma. La retórica estudia la manera como los argumentos son construidos para convencer y llegar a acuerdos. Son cosas diferentes. ¿Ya? Teniendo en cuenta las teorías de Perelman, podríamos concluir que para él se contraponen, no, porque no es que sean opuestas, ¿ah? No es que sean opuestas, en realidad no son opuestas, pueden complementarse sí. Ojo que cuando Perelman dice la lógica es insuficiente, ¿qué está diciendo? No está diciendo la lógica está equivocada, la lógica no sirve para nada, no está diciendo eso, está diciendo no basta. Eso significa insuficiente, no basta. Se necesita algo más, otro enfoque, ¿sí? Claro, escasa. La lógica formal y la retórica se complementan, ¿sí? Como herramientas para, ¿no?, el análisis de los discursos, los lenguajes, los argumentos. 7. La teoría de la argumentación es el estudio interdisciplinario. Ya sabemos por qué, porque la teoría de la argumentación estudia la retórica, la dialéctica, la filosofía, el derecho, ¿no?, de la manera en la que se llega a conclusiones en un determinado campo a través del proceso de razonamiento lógico que incluye,
Ya, a ver, es un campo relativamente nuevo que busca una explicación de la argumentación tal como ocurre en la experiencia cotidiana, en gran parte como respuesta a las insuficiencias percibidas, en la lógica formal como, a ver, ¿cuál sería la clave? Barco, muy bien. Barco, ajá, que incluye el debate y la persuasión, ¿no? Es un campo relativamente bueno, ya. En gran parte como respuesta a las insuficiencias percibidas en la lógica formal como el único proveedor de estándares argumentales. Claro, ese era un error. Creer que la lógica formal era el único, ¿no? Medio a través del cual podíamos determinar si un argumento era correcto, válido o no, ¿cierto? Bien, 7, barco. 8. Dice, bajo supuestos positivistas y convencido aún de que es posible hallar una lógica. Claro, mira, acá estaba hablando de Perelman, pero Perelman en su época, digamos, previa al desarrollo de la teoría de la argumentación. Por eso dice, bajo premisas positivistas, o sea, él tenía una visión positivista, tenía una posición positivista. ¿Ya? El positivismo tiene, digamos, la idea, no es racionalista, pero sí parte de la idea de que hay verdades, digamos, ¿no? O que se puede alcanzar conocimientos seguros, científicos. Entonces dice, mira, bajo premisas positivistas y convencido aún de que es posible hallar una lógica de los juicios de valor, el filósofo polaco Chaim Perelman plantea en 1945 una regla formal o abstracta de la noción de justicia, como un principio de acción de acuerdo con el cual los seres de una misma categoría esencial deben ser tratados de la misma manera. ¿Ya? Ese es su concepto de justicia. ¿Ya? En tal afirmación se sobreentiende que los casos de aplicación de esta regla son idénticos e intercambiables en toda circunstancia concreta en la que se pretenda aplicar, dado su carácter formal y universal. Lo anterior se sustenta en que para entonces Perelman contemplaba la posibilidad de aplicar la lógica formal al campo de las humanidades. Mira, para esa época, Perelman, o sea, antes de desarrollar, ¿no? Ya dijimos su teoría de la argumentación, creía que era posible aplicar la lógica formal al campo de las humanidades y en consecuencia planteó una visión estática de los valores, en particular del valor de la justicia, a merced de un formalismo impersonal. Claro, porque la lógica es absolutamente formal y estática. O sea, las leyes de la lógica no cambian. Las leyes de la lógica son unas, es como la matemática, 1 más 1 es 2. Eso no va a cambiar de acá a 100 años. De acá a 100 años, 1 más 1 va a ser 2. Igual, la lógica funciona así. Es estática, ¿no? Sin mediación alguna de las creencias de los sujetos en sus contextos. Claro, desde ese punto de vista, la lógica pues es objetiva, por decirlo así, ¿no? Universal. No va a cambiar, ¿no? No tiene en consideración, por eso lo que están acá haciendo es una crítica de esa visión formalista de la justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta las creencias de los sujetos en sus contextos, ¿no? De esta forma, toda concepción diferente en torno a esta noción, que es la noción de justicia, como a cualquier otra, denota, bajo la actitud positivista de entonces, nada menos que relativismo. Entonces, tomando en cuenta este fragmento de Moisés Narváez acerca de Perelman, podemos inferir que
A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, Alison, Rodrigo dice barco, Alison dice dado. ¿Qué dicen los demás? Dado, dado, dado. Es dado, efectivamente. La B no es del todo incorrecta. Podría ser la B también, sí, pero el texto está sobre todo dirigido a hacer una crítica, de alguna forma, al formalismo de la lógica, ¿no? Al formalismo de la lógica que hace que todo cuadre en ella, digamos, ¿no? O sea, no se adapta a la realidad, sino que adapta la realidad a su forma, ¿no? Eso es lo que está criticando. Por eso es la D, ¿ya? Es la D, dado. 9. De acuerdo con el texto anterior de Narváez sobre Perelman, ¿cuándo pueden ser intercambiables los casos de aplicación? ¿Cuándo pueden ser intercambiables los casos de aplicación? Claro, acá se refiere, a ver, voy a retroceder para que veas lo del texto ya. A ver, ¿dónde dice eso? Ahí está, ¿no? En la cuarta línea, en tal afirmación se sobreentiende que los casos de aplicación de esta regla son idénticos e intercambiables en toda circunstancia concreta en la que se pretende aplicar, dado su carácter formal y universal. Ya, ¿qué quiere decir eso? Que no importa el contexto, no importa el caso, no importa lo particular, porque un caso puede ser analizado de la misma forma que otro caso bajo este principio. No cambia el hecho de que uno sea diferente del otro, que en un contexto haya pasado esto y en el otro esto no importa, porque el principio sigue siendo el mismo. Es decir, lo particular tiene que adecuarse a la premisa general. Son intercambiables por eso, ¿no? O sea, son lo mismo. Desde el punto de vista de la forma, son lo mismo. Eso es lo que critica Narváez, ¿no? Acerca de la perspectiva inicial de Perelman, ¿no? Que luego, bueno, ya cambia, ¿no? ¿Cuándo pueden ser intercambiables los casos de aplicación? Casa, pues, ¿no? A partir de su carácter formal y universal, ¿sí? A partir de su carácter formal, claro. Cuando tú tienes una lógica o un principio formal y universal, todos los casos dan lo mismo, porque lo que permanece es el principio, ¿no? Bien, 10. 9 casa, 10. Dice, Adolfo León Gómez afirma que una forma de leer la propuesta de la nueva retórica, recuerda que el libro más conocido de Perelman es La Nueva Retórica, así se llama ya, La Nueva Retórica. Una forma de leer la propuesta de la nueva retórica de Perelman es precisamente como una lógica informal, complemento de la lógica formal. O sea, esa es una manera de interpretar la posición de Perelman, ya lo que plantea Perelman, como una lógica informal. Algunos le llaman así, lógica informal, que vendría a ser una especie de complemento de la lógica formal. Por eso, ¿te acuerdas? Hace un rato vimos una pregunta donde decía, ¿se opone la retórica, la lógica? No, no se oponen, se complementan. ¿Ya? Porque Perelman jamás dice que, bueno, hay que desechar la lógica o la lógica no sirve para nada, no. La lógica sirve para muchas cosas, pero no es suficiente, ¿no? Ya, complemento de la lógica formal. En esta perspectiva habría que integrarla en la tradición aristotélica, donde razonamientos retóricos, dialécticos y analíticos van de la mano. Claro, Aristóteles no se hizo problema. Eso es lo que plantea Perelman. En la tradición aristotélica,
Es decir, Aristóteles analiza razonamientos retóricos, razonamientos dialécticos y razonamientos analíticos, ¿sí? Ello quiere decir que si no se subordina el concepto de lógica al de lógica formal, esto es, al estudio de los esquemas, de los razonamientos deductivos, y se enfatiza en las estructuras de la argumentación propiamente, es decir, en las condiciones materiales y prácticas de los razonamientos, la nueva retórica en efecto se imbrica en el terreno de la lógica informal, en cuyo terreno no se pueden desconocer los argumentos que hacen justificable una elección en el marco de una comunidad bajo la cual subyace cierta jerarquía de valores. En suma, podemos concluir que mientras la lógica formal se imbrica en, ya, la lógica informal sería una, mientras la primera es una lógica de la demostración, la segunda es una lógica de la argumentación. Está fácil. Pues en suma podemos concluir que mientras la lógica formal se imbrica en, la lógica informal sería una claro, es, a ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Pensé que ya habían puesto algunos. ¿Cuál es la clave? La lógica es el estudio de los esquemas de razonamientos deductivos y enfatiza en las estructuras de la argumentación. Claro, la lógica es la lógica de la... ¿Qué cosa? De la demostración. ¿O no? Y la lógica informal, ¿no? Que es lo que propone Perelman, sería una lógica de la argumentación, barco. Uh-huh. Es barco, barco. Uh-huh. Claro, porque la lógica formal, ¿no? Lo que llamamos lógica tradicionalmente, busca demostrar que la conclusión se deriva de las premisas, nada más. ¿Sí? En cambio, la lógica informal, como le llaman acá a lo que plantea Perelman, sería una lógica de la argumentación, porque esta sí estrictamente analiza el argumento, no desde el punto de vista de la lógica, sino considerando otros elementos. Es más, ahí mismo está la respuesta. Sí, pues, pero ahí mismo está la respuesta. O sea, parece que ahí alguien no se dio cuenta de que estaba la respuesta. Han puesto la respuesta ahí mismo. Sí, pues. Pero esa es la respuesta, es la B. Es la B. ¿Ya? 10, barco. 11. Un reconocido filósofo político afirma que la pretende lograr la persuasión de un auditorio. ¿Ya? ¿Con qué herramienta persuades? ¿Cuál es el arte, la disciplina que busca persuadir? Mientras que la pretende la interacción con otro u otros para llegar a algún acuerdo respecto de cualquier problema teórico o práctico. Claro, es barco, la retórica y la dialéctica. Ojo, la dialéctica es la disciplina que busca la interacción, el diálogo, el debate para llegar a acuerdos. ¿Ya? Ahora, claro, el enfoque pragmático, la teoría de la argumentación, por eso valora la dialéctica y la retórica. ¿Sí? Claro, el enfoque pragmático valora y busca el acuerdo, pero ¿cuál es el elemento a través del cual alcanzamos acuerdos? La dialéctica. O sea, a ver, una cosa es el enfoque y otra cosa es la herramienta. ¿Qué es lo que pretende la interacción con el otro para llegar a un acuerdo? ¿Qué es lo que usas para lograr eso? La dialéctica, el debate, la discusión, el intercambio de opiniones. Eso es dialéctica. Ahora,
El enfoque pragmático considera que eso es lo que se busca, claro, lo que busca el argumento, ¿no? El razonamiento. Todos los argumentos están dirigidos a eso, o deben estar dirigidos hacia eso, alcanzar acuerdos. ¿Ya? La pragmática como tal no, es que lo que pasa es que es enfoque pragmático, pero pragmática no se llama, ¿sí? Es un enfoque pragmático, pero no es pragmática, porque no es una disciplina, es un enfoque. ¿Ya? La pragmática no es una disciplina. El nombre correcto es enfoque pragmático, es un enfoque de razonamiento, ¿ya? Es un enfoque de razonamiento. Ya, entonces ya dije cuál era la B, 11 barco. 12, dice, un argumento científico debe estar respaldado por evidencia empírica o al menos debe ser capaz de ser verificado, falseado o debilitado. Ya, el propósito de tal argumento debe ser explicar algún fenómeno natural, debe tener adherencia a algunas normas apropiadas. Ya, el proceso de la argumentación científica involucrar la construcción y crítica de argumentos científicos que implican la consideración de hipótesis alternativas, inferencia a partir de la mejor explicación. ¿Cuál es la alternativa que contiene el enunciado cuyas características no corresponden a los argumentos científicos? Ya, esto está recontra fácil, ¿no? ¿Cuál no es una afirmación científica? O no posee las características, ¿no? Claro, dado, pues no tenemos explicación, somos una imposibilidad en un universo, ya, eso no es ciencia, ¿no? Dado. 13. Ya. Dice, generalmente se presenta a la verdad o el conocimiento como el propósito de la argumentación. Mira, se presenta la verdad o el conocimiento como el propósito, o sea, como el fin de la argumentación. La idea es que nos involucremos en la argumentación con otros porque se valoren las creencias verdaderas o el conocimiento. La noción de que los argumentos garantizan la verdad tiene sentido solo para los argumentos deductivos y solo bajo el supuesto de que la verdad de las premisas también puede garantizarse. ¿Te acuerdas lo que vimos, no? Los argumentos deductivos son aquellos cuya conclusión es verdadera si las premisas son verdaderas, ¿no? Solamente en ese caso se cumple, pero no todos los argumentos son de carácter deductivo, ¿no? Sin embargo, debido a la naturaleza falible de los humanos, carecemos de acceso objetivo y directo a hechos sobre el mundo y podemos equivocarnos en nuestras premisas e inferencias. Estos supuestos a menudo no se cumplen en la práctica. De hecho, este estado de cosas motivó el estudio de la teoría de la argumentación, diferenciándolo del estudio de la lógica deductiva. No obstante, la verdad y el conocimiento siguen siendo los objetivos de la argumentación. Es simplemente necesario entender que los argumentos promueven la verdad o el conocimiento al presentar candidatos plausibles y entregar conclusiones que sean aceptables para nuestras creencias, habiendo hasta ahora ganado sobre otras alternativas de acuerdo a las reglas de argumentación. Así, Perelman y Olbrecht Titeca afirman que el dominio de la argumentación es el de lo creíble, lo plausible, lo probable, en la medida en que este último elude la certeza de los cálculos. Fíjate, esa parte es importante, ¿no? El dominio de la argumentación es el de lo creíble, lo plausible, lo probable, en la medida en que este último elude la certeza de los cálculos. Claro, no hay certeza, no se llega a una verdad absoluta. Y critican a Descartes por tratar las proposiciones meramente plausibles como inútiles. Claro, para Descartes, si algo no es absolutamente obvio racionalmente, no sirve, no puede ser considerado valioso, ¿no? Se colige que, a diferencia de la lógica formal deductiva, en el ámbito de la argumentación cotidiana, el concepto de necesidad es sustituido por el de... Eso está fácil, ¿no? Claro, probabilidad. Probabilidad. Sí, pues pobre Descartes, todos le dan como piñata a Descartes acá en la teoría de la argumentación. Dado. 13, dado. Ya.
Y les dejo las claves, ¿ya? Las últimas que están fácil. A ver. 14 es dado también y 15 también es dado. 14 dado, que está fácil, y 15 también dado, también está fácil. ¿Ya, chicos? Ya, chicos, ya nos estamos viendo la próxima semana entonces, ¿ya? Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Nos vemos. Chao, chao.